El día de hoy vamos a continuar hablando de la clasificación de los seres vivos, pero esta vez sobre la historia de esa clasificación. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de que los científicos van a categorizar a las especies por una clasificación o una categoría taxonómica, ¿ok? Ya habíamos visto inclusive en la lectura que yo les dejé de por qué existen estas clasificaciones científicas y las razones para poder unificar, ¿sí?, el nombre de una especie a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada país, inclusive cada estado a veces tiene un nombre específico para una especie, ¿sí? Un nombre común, pero también cada una de las especies tiene su nombre científico. Entonces, ¿qué es una categoría taxonómica? Básicamente, sí, son grupos a los que se les asigna un rango y estos van a seguir un orden jerárquico, ¿sí? Aquellas categorías inferiores están contenidas en categorías superiores. La categoría superior o la más grande es dominio. Aquí dice vida, bueno, pues todos los seres vivos, pero la clasificación principal es dominio, ¿sale? Después reino, filum, clase, orden, familia, género y el más pequeño es especie. Entonces tenemos una especie concreta, solo una, pero bueno, esta especie está compartiendo el género con otras especies y con familia pues son más especies, con orden más, clase más, filum más, reino y dominio pues mucho más, porque son clasificaciones mucho más generales, ¿sale? Entonces si yo les pregunto cuál es o descríbeme la categoría taxonómica por orden jerárquico, ustedes pueden empezar de la inferior a la superior o de la superior a la inferior. Si hablamos de la inferior a la superior es especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio, ¿sale? Y aquí nos habla sobre qué es la especie, eso es algo que ustedes ya conocen, que es un conjunto de organismos que tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil, ¿ok? Entonces, todas las especies van a estar englobadas en categorías superiores hasta llegar al reino y finalmente a dominio. Ahora vamos con la historia de la clasificación. Primero tenemos a Aristóteles que nos dice que nos va a introducir en un sistema jerárquico. Lo que hacía Aristóteles era englobar a las especies a través de los sitios donde se encontraban, ¿sale? Por ejemplo, él creía, y esto como que ya lo habíamos hablado un poco antes, cuando en Biología 1, cuando hablamos del origen de la vida, que Aristóteles decía, las ratas se originan, por ejemplo, en la basura, porque veía que salían de ahí, ¿no? Entonces él hizo la clasificación de acuerdo a dónde podían ser o de dónde se originaban las especies, ¿sale? Después tenemos a Linneo, que ya hemos hablado mucho de él, que se le considera el padre de la taxonomía porque es el primero que empieza a clasificar a los organismos y empieza a hablar de reinos, ¿sale? Él hace dos clasificaciones grandes, animal y vegetal, eso es todo. De hecho, si ustedes buscan en internet pueden encontrar sus obras, ¿sí? Uno es acerca solamente de zoología, ¿sí? Y otro, clasificación de la zoología, que es de los animales, y clasificación botánica, que es de la clasificación vegetal, ¿sale? Después de eso, pero algo importante de recalcar de Linneo es que él empieza a hacer conteos de las estructuras de los animales y de las plantas. Por ejemplo, tomaba una planta y decía, tiene 5 pétalos, y otra planta, esta tiene 6, esta tiene 2, etcétera. Entonces su clasificación era por conteo, ¿sí? Vamos a contar el número, por ejemplo, de patas de los animales, el número de antenas, y entonces él clasificaba los organismos por números, por el número de patas, por el número de antenas, por si tiene alas o no tiene alas, y en las plantas por cuántos pétalos tiene, pues los pétalos son verdes, amarillos, azules, etcétera, ¿sale? Entonces él los clasificaba por qué tan parecidos eran entre ellos. Después llega Darwin y él dice que vamos a clasificarlos por su parentesco, es decir, por su descendencia y no por su parecido. Porque, si ustedes recuerdan, Darwin lo que hace es hacer un árbol genealógico de las especies y decir cuál es nuestro pariente más cercano, cuál es nuestro ancestro común, y así es como él va clasificando. Que bueno, es algo muy importante porque actualmente muchas de las clasificaciones que se hacen mediante análisis de ADN para ver qué tan parecidos son los organismos unos entre otros, y esto es muy importante, ¿sí? Y bueno, pues en el tiempo de Darwin no existía el ADN, ¿sale? Después tenemos a Haeckel. Haeckel fue un ecólogo muy famoso, ¿sí? Y él propone un reino aparte para los organismos unicelulares, ¿sale? Entonces, él dice, vamos a poner a los organismos unicelulares aparte, recordando que ya existían los organismos, esta clasificación, que podemos hablar de organismos eucariotes y procariotes, que son los
unicelulares, eucariotes que son pluricelulares, y entonces a través de conocer los protistas y los eucariotes, los procariotes y los eucariotes, se origina un reino llamado protista. En este reino protista hay organismos unicelulares. Ahorita vamos a ir viendo qué contienen cada uno de estos reinos. Después tenemos a Whittaker, ¿sí? Que él también, pues, fue un biólogo famoso que reconoce 5 reinos. Él dice, existen 5 reinos: animal, vegetal, fungi o hongos, protista y monera. ¿Sale? Protistas son protozoos, que son organismos unicelulares, que vamos a ver más adelante sus características, y monera, que son bacterias. Entonces, a partir de Whittaker ya tenemos nuestros 5 reinos que conocemos actualmente. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos luego Margulis y Schwartz. Margulis es Lynn Margulis la que propone la teoría endosimbiótica del origen de la célula eucariota, ¿sí? Y ella dice, pues vamos a hacer en el reino protista, ¿sí? Va a incluir los protistas, los algas y los hongos primitivos, ¿sale? Aquí lo que ellos hicieron fue, en el reino protista vamos a incluir no solo los protozoos, sino también algas y también hongos primitivos, y ahí los incluyen, ¿sale? Y luego Hus descubre diferencias entre grupos de bacterias. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el Monera están todas las bacterias, y él dice, pero hay diferentes tipos de bacterias. Y entonces, antes de él había solamente dos dominios, bacteria y eucaria, ¿sale? Y después, con Hus, dice, no tenemos, porque yo les había dicho que el dominio es eucaria, todos los eucariotes, ¿sale? Y bacteria, que eran todos los organismos que eran pues que eran unicelulares. Y Hus dice, no, vamos a hacer 3 dominios: arquea, donde están las arqueobacterias; bacteria, donde están las eubacterias; y eucaria, donde están los eucariotes, ¿sale? Y entonces así es como se van a formar, ¿sí? 3 dominios. Entonces tenemos 3 dominios actualmente y 5 reinos. Recuerden que dominio es superior, y luego tenemos los reinos, ¿sale? Y entonces vamos a continuar. Entonces, así es como queda nuestra historia de la clasificación. Ahora, bueno, esto ya vimos cuáles son nuestra clasificación de los taxones, que ya lo habíamos visto. Aquí dice filo en vegetal, en los organismos vegetales después de reino está el filum, ¿sí? Y a veces en los animales está filum o división, ¿sí? Dependiendo si es vegetal o animal. Y bueno, esto es lo que ya hemos visto: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿ok? Y entonces tenemos nuestros reinos. Arriba de nuestros reinos tenemos dominio y nuestros 5 reinos: monera, protista, fungi, vegetal y animal. Ahora, ¿cómo tenemos nuestros dominios? Tenemos bacteria, arquea y eucaria, ¿sale? Estos son nuestros 5 reinos. Ahora, nuestros 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, ¿sí? Bacteria trae las eubacterias, arquea las arqueobacterias y eucaria todos los demás organismos. Ahorita vamos a ver cuáles, ¿sale? Ahora, tenemos nuestros 3 dominios. Después tenemos nuestros reinos, son 5 reinos: protista, fungi o hongos, plantae o plantas, animalia y monera, ¿sale? Y si ustedes ven aquí, pues monera baja completamente o está abajo de los dominios bacteria y arquea, porque son bacterias. Este dominio o esta clasificación de dominios son de bacterias. Y luego tenemos eucaria, ¿sale? Entonces tenemos eucaria, arquea, bacteria, y luego nuestros reinos: protista, hongos, plantas, animales y monera, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, no se confundan, monera, aquí está como dibujado, pues puras bacterias, ¿sale? Y aquí protistas, que son, fíjense, aquí viene estas como coloritos, son de cada uno para que no se confundan: protistas, protozoos y algas; hongos, y aquí baja, mohos, levaduras y setas; plantas, gimnospermas y angiospermas. Angiospermas, plantas con flor; gimnospermas son todos los pinos y árboles, ¿sale? Animales, vertebrados e invertebrados. Y aquí vienen como sus imágenes de cada una. Entonces, estos son nuestros dominios y reinos,
Sale. Vamos a comenzar con qué es cada uno de ellos o qué significa. Tenemos nuestro reino monera, el reino monera son los que están representando a las bacterias. Existen bacterias, las bacterias son unicelulares, son procariotas, ¿sí? Y presentan distintas formas, espiral, esferas, bastones, ¿sale? Y las bacterias junto con los hongos cumplen un rol importante en el proceso de descomposición. Las bacterias fungen un propósito como descomponedores naturales, ¿sí? De materia orgánica y principalmente. Su modo de alimentación, existen bacterias autótrofas y heterótrofas, ¿sale? ¿Cuáles son las autótrofas? Acuérdense de las cianobacterias, que son unas bacterias que requieren de hacer el proceso de fotosíntesis y las demás son heterótrofas. ¿Sí? Existen bacterias patógenas que son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos. ¿Sí? Entonces, se agrupan organismos cuyas células tienen organización procariota, una célula, ¿sí? Todas son unicelulares y a veces forman colonias para que se vean muchas, pero todas son una sola célula. Ahora, luego, el reino protozoos, en este reino está constituido por protozoos y alga. ¿Cuáles son estas? Los protistas, ¿sale? Aquí dice, los protozoos son organismos unicelulares eucariotas, ¿sale? Viven en ambientes acuáticos y pueden estar dentro de otros seres vivos, ¿sí? Muchos habitan dentro de insectos y se comportan como vectores. Vectores hace referencia a que tienen que estar dentro de un organismo, de otro organismo, para poder reproducirse en otros organismos y causa enfermedades. Por ejemplo, esta causa la enfermedad de Chagas, que está generalmente introducida en las chinches, ¿sale? Las algas pueden ser pluricelulares, algunas pueden ser unicelulares como el plancton, ¿sí? Y las algas pluricelulares son autótrofas. Las unicelulares son autótrofas y heterótrofas. Entonces, el reino protista, que son los protozoos y las algas, están dentro de, por eso es que están dentro del dominio eucaria, ¿sí? Son unicelulares eucariotes, ¿sale? ¿Y por qué? Porque pues, su célula es más compleja, ¿sale? Acuérdense, procariotes tienen la célula muy básica y las eucariotas no, ¿sale? Y entonces, bueno, pueden ser unicelulares o pluricelulares, pueden ser heterótrofas u, autótrofas. Reino fungi, que son los hongos, ¿sí? Que son eucariotas pluricelulares, en algunos son unicelulares, son heterótrofos, ¿sí? Su pared celular es químicamente diferente a la pared celular de las plantas y por eso no son del mismo reino, ¿sale? Antes se creía que los hongos debían estar en Plantae, pero no porque su pared celular es diferente. Acuérdense que hay muchas cosas que pueden dividir a un organismo de otro, ¿sale? Junto con las bacterias, pues son descomponedores naturales, son heterótrofos, ¿sale? Tienen una organización de eucariote, ¿sí? Célula eucariota. Seguimos. Reino vegetal. Las plantas son musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles. Son autótrofos, son pluricelulares. Algunas pueden ser vasculares que tienen conductos, ¿sale? Para que pueda pasar el agua. Algunos no son vasculares, como los musgos. Algunas tienen semillas, algunos son sin semillas. Unas son gimnospermas, que son su semilla desnuda, que es los conitos o los pinos de las piñas de los pinos, ¿sí? Hay árboles que también tienen semillas y que no están cubiertas, y las angiospermas, que son plantas con flor que sí están cubiertas sus semillas por frutos, eso ya lo habíamos visto. Son eucariotas, pluricelulares, tienen tejidas y son autótrofas. Eso es como lo más importante. Y el reino animalia, que son los animales, ¿sale? Son heterótrofos, eucariotas, pluricelulares, ¿ok? Tienen tejidos, tienen aparatos, sistemas, son heterótrofos, podemos encontrar invertebrados y vertebrados que presentan una columna vertebral. Ahora, su tarea. Lo que tienen que realizar en una hoja blanca es un cuadro sinóptico donde metan sus aquí dice, perdón, aquí no es reino, son dominios, sus 3 dominios, eucaria, bacteria, arquea y eucaria, ¿sale? Y luego sus 5 reinos, monera, protista, hongos, plantae y animale. ¿Sale? Ahí le ponen el nombre de fungi u hongos, plantae o vegetal, ¿sí? Y una breve descripción de cada uno como lo que les acabo de exponer ahorita. Entonces pueden poner, y tiene que estar ilustrado, monera,
Bacterias, ponen ahí una imagen de bacterias y ponen organismos que son procariotes, que son, pueden ser autótrofos, heterótrofos, que son unicelulares, bla, bla, bla. ¿Sale? Hongos, organismos que pueden ser, que son heterótrofos, ponen una imagen de un hongo, organismos heterótrofos, pluricelulares, etcétera. ¿Sale? Y así con